Hola, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, chicos y chicas. Estoy, Muchas gracias. estoy Gracias, terminando Juan. de admitir a alguna gente que va ingresando, así que si me despisto Bueno, es por esto. por Bueno, favor. Mariano, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá muy contento de estar. Bueno, muchas gracias Gracias. por Gracias por la aceptar. invitación. No, gracias a vos por sumarte de entrada a la propuesta. Las caras que ves son casi todos alumnos, como te comentaba antes, de práctica de la enseñanza, que es la materia de Ujú. tercer año de la Facultad de Arte de la carrera de teatro, y también me acompaña el equipo pedagógico de la carrera, de la cátedra, Marcela Bertoldi, Marcela Juárez, Betty Troyano, Florencia Berruti y Marcela Bertoldi. Ujú. Y también tenemos otros colegas y docentes del departamento y de la facultad que han querido sumarse, así que esto es un poco el público que está ansioso y gustoso de escucharte hoy, Mariana. Bueno, muchas gracias. También muy contento de estar. Y bueno, aquí estoy. Bueno, vamos a hacer para arrancar un pequeñísimo resumen un poco de tu perfil, Mariano. Sos actor, docente, director de teatro, nacido en el Palomar, provincia de Buenos Aires. Unos 45 años más o menos, Mariano. Exacto, sí, 45 años. Sí, perfecto. 45 años. Sí, Eh, sí. Formado con maestros de la talla de Juan Carlos Gener, Rubén Schumacher, amante de los textos de teatro clásico, que ahora vamos a indagar un poquito sobre ese vicio. Bueno, dirigió grandes obras a grandes actrices, Nacha Guevara, Humberto Tortonese, multipremiado por nominaciones a la Estrella de Mar, Premios ACE, Teatro del Mundo, docente de hace más de 15 años en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde también estás a cargo de la Compañía de Teatro Clásico de Jóvenes, ¿verdad, Mariano? Así es, así Docente es. de la ANMAT, que es la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires, y también docente de distintas actividades de carácter privado, vinculado no solo a la docencia, sino a la puesta en escena, a la dirección y a la actuación. Esto es un poco el gran perfil de Mariano, multifacético, un joven que es que bueno, ya hace años viene teniendo como Gracias por lo de joven, Juan. Gracias por lo de joven. Ya 45, no tan... son nuevos 30, Mariano, olvídate. Buah. Eh, Gracias, gracias. Y esto queda demostrado, ¿no? La emergencia de tu trabajo y de tu labor, pensando que hoy en la virtualidad estás con un montón de propuestas en línea. ¿Qué te pasa con esto, no? Tenés Bloom, eh, ¿qué otras tres? Había 3 o 4 obras tuyas dando vueltas en esta... Sí, el otro Judas, Sacco y Vanzetti. Saco y Sí, Vanzetti. ¿Qué te pasa ahí con vamos, esto? Vamos a sí. arrancar un poco por ahí. ¿Qué te pasa como artista y cómo llevas esta era de la virtualidad en este contexto de pandemia y qué te pasa con tus obras y tus proyectos en red? Bueno, en principio fue un cachetazo, ¿no? Cuando sucedió todo lo que sucedió, fue como, ¿qué pasó acá? ¿No? Digo, con todas, especialmente con nuestras actividades, ¿no? Docentes, artísticas. eh, Fue un descoloque, realmente. Pero bueno, a medida que fueron pasando las semanas, llegó el futuro. Y entonces, creo que todo lo que está pasando ahora con la virtualidad, o sea, no es lo ideal, ¿no? Los que hacemos actividades presenciales, lo sentimos, ¿no? Sentimos la falta del otro en vivo y en directo, pero me parece que es una manera también de llegar con la información, con los espectáculos, con las charlas, con lo que sea, a lugares donde antes era más difícil llegar, ¿no? Quiero decir que el saber no está ya empieza a no estar en ningún lugar, ¿no? Empieza a ser mucho más democrático incluso. Me parece que es una herramienta que se va a seguir prolongando más allá de que la pandemia pase. Me parece que es una buena herramienta. Eh, ¿Sí? Mariano, en términos de audiencias, en términos del contacto de tu obra con nuevos públicos, ¿notas una diferencia respecto de esta circulación online de estos proyectos? Y yo creo que sí, porque como te decía anteriormente, ahora digo, está al alcance de todos, ¿no? Y me parece, no sé cuánto la gente, en especial con los espectáculos, se concentra mirando quizás 1 hora y media de espectáculo, 2 horas.
por un teléfono, por una compu, o por una tele, pero me parece que estas visitas que la gente hace a los espectáculos, me parece que son muy nutritivas y quizás por ahí hayan quintuplicado el número de espectadores que tuvo el espectáculo en su momento, ¿no? Y me parece que está bueno. Mariano, Esta, sí, no, decime, sí, decime. decime. No, no, digo que este obstáculo que nos trajo tremendo, toda esta pandemia, creo que sirvió también para reformular un montón de cosas. Creo que estas herramientas, como dije anteriormente, se van a seguir utilizando. Creo que es un descubrimiento, ¿no? Bien. Mariano, vamos a retrotraernos a tus inicios. Arrancaste teatro de muy jovencito, ¿no? Con un taller en el ciclo inicial de tu formación en el sistema formal de educación, y ese fue Así tu es, primer contacto del cual no te despegaste. empecé en la primaria con un taller de teatro que se abría así muy perdidito en lo extracurricular, y me salvó la vida porque fue lo único que me interesó en el colegio, en el primario, en el secundario, bla, 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 era lo único que realmente me interesaba. Era todo un mientras tanto para la clase de teatro. Y que recuerdo, digo, me parece que fue la función que cumplió ese colegio, que era el Colegio Maús, en ese momento para mí. Digo, por circunstancias de vida y cuestiones, fue un salvavidas realmente el teatro. Y de algún modo, una vez que lo encontré, algo me pasó que dije, esto nunca más voy a dejar de hacerlo, nunca más, nunca más, y bueno, más o menos la vida se fue organizando en ese sentido. Y bueno, la verdad que agradecido Me con esa imagino, experiencia. como docente tenés como muy marcado a fuego esto, ¿no? Cuando te pones frente a un aula o frente a un grupo, lo que supuso para vos esta experiencia memorable, lo que te marcó como sujeto, y cómo esto en el rol docente lo volvés a reinterpretar para afilar la puntería, ¿no? De tu trabajo, de tu tarea. Y totalmente, totalmente. Para mí es por eso, por ahí a veces en el Buenos Aires insisto en eso, ¿no? Digo, cuando los alumnos les gusta mucho, pero quizás por una cantidad de materias y exigencias de estudio que tiene el colegio, los hacen a veces poco claudicar y también por el deseo de los padres, ¿no? Y yo les insisto mucho en que se lleven por delante a los padres y que avancen con ese deseo que se les puso en el camino, ¿no? Y que si están ahí, digo, en el Nacional de Buenos Aires es optativa la cuestión, o sea, Ajá. es a contraturno, no es obligatorio, entonces, digo, si están ahí es por algo, y muchas veces, y más allá de esta época, ¿no? Ya mucho más liberal, mucho más, que los chicos, igual todavía sigue el deber ser, ¿no? El mandato, es increíble eso, ¿no? Como algunos chicos me dicen, quiero estudiar en el IUNA, pero mi mamá o mi papá me dice que no, que tengo que estudiar una carrera, o sea, Todavía en ese existe ese sentido no ha pasado el prejuicio. tiempo, no ha pasado el tiempo en eso. Mirá. ¿Estas tensiones las notás por parte del núcleo familiar o también a nivel institucional aparece una tensión respecto del espacio teatral como un espacio curricular secundario, de entretenimiento? Digo, al ser un Bueno, espacio que tiene 15 años, imagino que hay una naturaleza y una legitimidad construida y ganada. sí, sí, no, yo siento que hay apoyo en el Buenos Aires, creo que hay mucha libertad de trabajo. En ese sentido, la verdad que no tengo nada para decir de la institución, digo, ¿no? Qué sé yo. Lo que sí siento en el núcleo familiar, ¿eh? Existen estas cosas. Eso a veces me sorprende, que incluso chicos que tienen, incluso a veces hijos de artistas o de intelectuales o de escritores, todavía hay una cierta presión de que haya que estudiar una carrera, las consagradas, por llamarlo de algún modo, Sí, ¿no? sí. Este, y bueno, incluso a veces chicos que son muy talentosos, que dicen, los veo que son actores, que ya tienen, bueno, eso todavía esa duda del mandato existe en Vale, el ahora enseñamiento. retomamos un poco más tu trabajo sobre la Escuela Nacional. Me gustaría continuar un poco con tu recorrido. Tomaste contacto entonces a nivel primario con el lenguaje, ya lo incorporaste, ¿cómo desarrollaste después tu formación? ¿Cómo saltaste a la tarea docente? Bueno, después empecé
a estudiar por fuera, ya en la secundaria. Empecé a estudiar por fuera del colegio, en el Teatro Estudio El Baldío, que es un grupo que todavía aún sigue trabajando en Palomar, grupo de antropología teatral. Ahí estuve varios años, que fue como mi primer grupo de teatro, con quizás gente más grande, que tenían 6 o 7 años más que yo, y era un montón en ese momento. Y creo que eso fue fundamental en mi formación, como persona además, el trabajo de grupo, el estar vinculado a literaturas que de otra manera no hubiese llegado, estar en ensayos, ensayar con compañeros, bueno, todo eso que es realmente lo más importante del teatro a veces, ¿no? Es como el núcleo fuerte. Eso por suerte lo conocí de muy, muy jovencito. Eh, y bueno, y me preguntabas después cómo siguió la docencia. ¿Cómo La parece la docencia docencia? Porque entiendo que empezaste como una formación actoral, después te empezaste a actoral, sí, comunicar sí. con la dirección y en algún momento aparece la docencia en tu vida. Y mira, apareció casi junto con la dirección un poco, más o menos, porque y creo que siempre todo el tiempo van juntas las dos actividades. A la dirección llegué medio por casualidad, no es que en un momento dije, "Ay, quiero dirigir", sino que se fue dando. eh, Estábamos con unos compañeros, amigos, buscando material para hacer como actores, y surgió un texto de Paul Auster, una obra de teatro corta que se llama Espacio Escondido, y como había dos personajes, hombre y mujer, entonces, y éramos tres, entonces dije, bueno, si yo los dirijo, pero casi jugando, ¿no? No es que quería. Y bueno, me cautivó la tarea, ¿no? Me cautivó. Tuve que después seguir y seguir y seguir, y creo que por ahí más o menos también empezó a aparecer la docencia. Eh, Primero como uno a veces necesita la salida laboral, ¿no? Empezó como una necesidad por ahí, quizás, no estando totalmente convencido de la docencia, no sé cómo explicarlo, como algo, bueno, y si doy clases, quizás fue así el ingreso a la docencia. Y, y luego también, junto a lo que me pasó con la dirección, encontré como un lugar donde si bien es una fuente laboral, pero también es una necesidad. Empezó a aparecer la necesidad de la docencia, que que creo que es cuando uno tiene algo para transmitir, ¿no? Cuando uno empieza a tener mucho más claro qué transmitir, porque la docencia teatral es muy amplia, ¿no? ¿Cómo se enseña teatro? Creo que internamente empecé a tener algo concreto que transmitir, quizás puntual, muy puntual, pero bueno, es ahí donde, creo que hago pie en ese trabajo. En una entrevista, Mariano, decías vos que voy a ir recuperando preguntas que fueron formulando nuestros alumnos y el resto del ¿Cómo equipo no? para ir incorporándolos en este conversatorio. En una Sí. entrevista vos mencionabas que uno enseña lo que necesita aprender. Un poco tiene que ver Mm. con esto, ¿no? A realizar tu trayecto y poder empezar a generar tu propio backup de conocimiento, de información, de contenido para luego empezar a hacer una transferencia pedagógica. Y sí, la verdad que sí. Yo siempre cuando arranco los talleres, digo, yo sé algunas cosas, pero no sé todo. Vamos a ver. Entonces, me parece que eso es lo que a mí me nutre como docente, no saber y ir sabiéndolo en el momento, ¿no? Y a partir de ahí transmitir, si es lo que me estás preguntando. Sí, 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 sí. Eh, Quiero decir eso, uno no sabe, más en el teatro, ¿no? Que no es una ciencia exacta, que no es algo teórico, que uno puede aplicar la teoría inmediatamente. Es raro el teatro, es rarísimo enseñar teatro. Está bueno esto que Entonces, decís de la deconstrucción permanente. Vos sabés que en la cátedra estamos trabajando ahora con un glosario colaborativo. Un poco lo que ¿Mm? planteamos los docentes es que no hay un saber dado, sino que es un saber que se cuestiona permanentemente y donde uno desde su tarea como docente, como artista, como investigador, va elaborando y proponiendo y construyendo y es un... Claro, es inasible para mí el teatro, entonces lo que uno enseña también es inasible, y si uno lo sabe tan creídamente que lo sabe, hay algo que no sabe. Entonces, que a mí me pasa que cada vez sé menos lo que puede pasar, sé menos dirigente, sé menos porque me parece que
fenómeno del teatro es tan inasible y tan cambiante, como este momento que estamos viviendo, ya cambió, ya hay algo que no sirve, ya todo lo que traíamos ya empieza a no servir tampoco, ¿no? Entonces, me parece que eso, cuando uno menos sabe lo que va a pasar, es cuando está más libre, incluso también para la clase, ¿no? Porque estás más permeable también, ¿no? Como Sí, a relacionarte sí, con eso otro que desconoces. y porque el teatro es un hecho físico, entonces cada encuentro cambia, ¿no? Digo, a veces uno trae una propuesta, una clase reestudiada, repreparada, y se da cuenta que al minuto uno no la puede hacer por diversos motivos, porque hace calor, porque vinieron la mitad, porque uno pidió una cosa y no la trajo nadie, o la trajeron todos, no sé, digo, siempre varía, como es un hecho con personas, y las personas también varían, entonces creo que uno tiene que llevar el mapa, pero el territorio, bueno, se verá, ¿no? Se Eh, verá. Hoy hablabas de un acompañamiento paralelo entre la dirección teatral o el desarrollo tuyo como artista y como director y la pedagogía y cómo eso iba de la mano. Y me interesaba meterme un poco de ahí, dado que también está un poco instalado, ¿no? Esta idea de que la formación pedagógica va para un lado, la formación artística por otra. ¿Qué te pasa con ese mundo de tensiones o no? ¿Cómo llevas esa multiplicidad de roles, digamos? Y cómo se atraviesa en tu práctica. Sí, yo creo que va junto, no me puedo imaginar de otra manera que no junto. Eh, Quiero decir, en mi caso lo que produzco retroalimenta lo que enseño y lo que enseño retroalimenta lo que produzco, porque es una permanente reflexión del trabajo, ¿no? Por eso digo, el hecho teatral es un hecho vivo y cambiante y sobre lo que uno va investigando también va enseñando. Eh, a mí me pasaba lo mismo también cuando estudio con alguien, que no puedo separar de ese maestro lo que enseña con lo que produce. Digo, desde muy chico me interesó estudiar con alguien que yo pudiera también seguirlo, ¿no? En su producción, o en su... eh, hay gente que no, hay gente que va a estudiar y ni sabe con quién estudia, también ha sucedido, ¿no? Hay gente que ni se preocupa por eso, ni se lo pregunta, ni sabe lo que yo hago, ni lo que no hago, o sea, vio un aviso y fue. Sí, sí. Este, pero bueno, a mí siempre me parece que es importante porque, digo, ese maestro en ese momento está con esa reflexión, está con y me parece que si uno eh, va a tomar clases, creo que es parte de esa reflexión también, juntos, ¿no? Es ambos. En una entrevista, Mariano, decías que, te cito textual, hay una crisis ideológica en el sentido de que los chicos salen con muchas ganas de hacer cosas, pero no hay muchos referentes, como si no hubieran más grandes maestros. ¿Te seguís pensando, sostenés, Sí, desarrollanos un poco esta idea? sí, yo creo que eso es así, no me acuerdo cuando lo dije, pero sí, sí, es así. Eh, Creo que ahora la brecha generacional entre los docentes y los alumnos es más chica. No sé, o a mí me pasa que, o soy más grande, yo no sé, pero me pasa eso. Recuerdo cuando yo estudiaba, los maestros eran mucho más grandes y había como una brecha generacional, incluso de experiencia, no había tantos maestros, había muy pocos, había que seleccionarlos, a veces incluso uno no podía acceder a esos maestros. No digo que esto estuviera bien, me parece demasiado frío, pero me parece que había como un respeto por esa figura, eran bronces, ¿no? Hoy me parece que es más liviana la comunicación, ¿no? Más experimental también. Eh, Mucha gente da clases sin demasiada experiencia en la práctica también. Además, también se van formando dando clases. No digo que esto esté bien o está mal, pero sí me parece que faltan grandes referentes del teatro. En tu caso, estos maestros, estos que marcaron, ¿no? Hablamos de prácticas memorables, de docentes memorables, que es un concepto que ahora estamos empezando a trabajar también con, Sí. con los chicos. ¿Cuáles fueron los tuyos? ¿Cuál es esa experiencia, ese docente, esa clase que te marcó, que lo tenés grabado en tu consciente? Y a mí un gran maestro del cual
creo que aprendí y hoy día me sigue sirviendo mucho para mis clases también, ¿no? Fue Juan Carlos Gené y Verónica Odó. Más allá por lo que aprendí o no aprendí técnicamente en ese momento como actor, que hoy digo, ya ni me acuerdo, pero sí estas cuestiones que tienen que ver con el rigor en la propuesta, con el rigor en la palabra, con el rigor en la puntualidad, con el rigor en el estudio, en el ver las obras, en no, no permitirme nunca no llevar un trabajo pedido. Bueno, estas cuestiones que tienen que ver con lo técnico, pero también tienen que ver con lo humano, de cómo uno se enamora de la profesión o no. Y si no digo, ahí no había tiempo para estar tibio. Te echaba el viejo, ¿qué haces aquí? Te decía, bueno, vete, no sé qué, o vea la profesión, si veía que un alumno se estancaba. Eh, entonces sí, hay clases y cosas que ha dicho que son memorables y que uno siempre vuelve a pensarlas, vuelvo a leerlo, eh, y siguen hablando, sigue hablando, Gené, sigue hablando, aún en la virtualidad también sigue hablando, y bueno, en todo este tiempo también de replantear las clases y de había que rearmar, ¿no? Como le pasó a todos los docentes, ¿no? He vuelto mucho a Gené, a Schumacher también en sus escritos, que fue maestro mío también. Creo que para eso, creo que más que nunca en este momento tan crucial, sentía a los maestros muy cerca. Digo, como había que volver a empezar, ¿no? Había que volver a la teoría para ver cómo aplicar esa teoría a la nueva modalidad. Así que también implicó estudio, para todos creo, ¿eh? Creo que nos ha llevado a estudiar nuevamente, ejercicios que uno por ahí ya había sistematizado y casi que ni los pensaba, ¿no? Uno tuvo que empezar a repensar totalmente. En este repensar, Mariano, estás en actividad en el Colegio Nacional, vos sostenés la actividad de forma online, virtual, ¿cómo adaptaste? Mira, lo que sucede es que cada año cambia todo, o sea, la actividad sigue, pero los alumnos en general son nuevos que se inscriben, bueno, millones de cosas administrativas que no hubo tiempo, porque el Nacional empieza un poco más tarde, las clases y los talleres empiezan un poco más tarde, como a mediados de abril a veces. Entonces, cuando sucedió todo la pandemia, no habíamos empezado todavía, y entonces, y además creo que por política del colegio también, lo extracurricular no se organizó para lo virtual, porque no habían estado todavía no estaban las inscripciones Okay. de O los sea que talleres. no tuviste, No, en el Nacional de Buenos Aires no hay actividad. pero sí lo Por lo menos hiciste en tu actividad privada, sí, ¿no? Estás con los seminarios sí, de formación de puesta en escena, que sí los estás dando de forma online. ¿Qué tal? sí, ¿Cómo estoy con pensás? 3 seminarios, uno de puesta en escena, uno de la palabra en escena, que es un seminario que yo siempre doy durante el año, que son 2 meses, y un taller de un seminario de monólogos. Y bueno, la verdad que muy contento con las experiencias. De todo punto de vista también, ¿no? Desde lo humano, de cómo la gente se preocupa por llevar lo que uno pide, el encuentro. Creo que hay una gran necesidad también. eh, y es también esto que decías antes, es un acompañamiento, ¿no? Digo, hay algo de ambos, ¿no? Digo, también para mí es fundamental y primordial seguir eh, en contacto y ejercitando la tarea, Claro. y creo que para los alumnos y la gente que está llegando es fundamental el espacio también, de estar permanentemente vinculado con el teatro y seguir entrenando. Y yo descubrí una herramienta maravillosa, la verdad. Sí. Mariano, hoy hablabas de que el teatro es un hecho físico y Ujú. reforzabas y subrayabas esto, y ahora pones como de manifiesto cierta teatralidad que te permite sostener la actividad de algún modo vía virtual. ¿Qué pensás hablaba estoy recordando el concepto de Jorge Dubati, que ahora lo perdí, que era como un El convivio. tecnovivio. El convivio, convivio. Mira, ¿sabes qué? Yo también tenía estas eh,
como preconceptos, ¿no? De lo que iba a hacer. Digo, tuve mucho miedo al principio. Dije, ¿qué es esto? ¿No? Incluso ya armando las propuestas, ¿qué es esto que estamos haciendo todos? Teatro por internet, algo que hace 3 meses atrás era impensado. Era una locura, era algo de otro planeta. Pensando en todo esto, ¿no? ¿Qué frialdad, las pantallitas, cómo hago un ejercicio, cómo se mueven, cómo hago un ejercicio? Y la verdad que en todos los seminarios apareció el cuerpo, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Como el cuerpo, igual, a veces en pequeños espacios, en el living de una casa, se manifiesta la teatralidad, se manifiesta, se manifiesta. Al contrario, creo que se empezó a abrir, hay algo de lo privado que también se empieza a manifestar mucho más que cuando uno va a una clase, ¿no? Porque uno lo está haciendo desde su casa, desde su sillón, desde con los objetos de uno. Entonces es muy lindo lo que pasa a veces cuando alguien prepara un trabajo o digo, estamos todos en lo más íntimo que es nuestra casa. Y Y la creo que intimidad eso es está lo que buena. hace que este convivio, esta cosa afectiva suceda, ¿no? Suceda creo que mucho más, mucho más. Yo termino las clases y con la misma sensación que cuando lo doy presencial, ¿no? Con el cansancio, ¿no? A veces con el acelere o con la sensación de la clase. Entonces, es misterioso, no sé por qué pasa, pero pasa. Algo pasa que, digo, por eso es que la herramienta funcionó y los talleres funcionan así, están funcionando así, ¿no? Incluso a veces también en los conservatorios, ¿no? Están también trabajando. Bueno, ustedes también, digo, hay algo ahí Me que gusta sucede. que remitís a la idea de intimidad, que uno tiene como una preconcepción de que la intimidad es algo que uno no muestra o que es en solitario. En realidad la intimidad es súper performática porque supone Sí, compartir con el otro. La intimidad es una construcción sí, colectiva. Me gustó mucho esta idea de pensar la intimidad como fuente, que ponen un contexto a algunas actividades que le dan como un material, una sinergia muy potente. y Digo, con vos. porque el teatro, más allá, digo, el actor y los directores también, y todo, digo, siempre exponen lo más íntimo, ¿no? Hay algo de una intimidad que no tiene que ver con estar desnudo, digo, con algo íntimo, ¿no? Y me parece que esta herramienta a la larga empezó a dar eso, ¿no? No, y hay algo que me parece que también que pasa, que es que el Zoom no deja mentir. Hay algo ahí que es como estar haciendo televisión o cine. No puede mentir. Si uno no tiene o no, ese día seguramente no se va a conectar, porque creo que eso, y creo que es muy íntima la herramienta. Digo, entonces no se puede, si uno no pasa, como, ¿no? O no hace, queda mucho más expuesto, porque está la pantalla ahí, porque, entonces, me parece que está muy buena Mariano, como docente, si te preguntara, quizás no lo puedas responder, pero a lo mejor puedes hacer alguna aproximación. ¿Cuáles considerás que son aquellas herramientas o saberes que son fundamentales para un profesor de teatro en este contexto? Y yo estoy aprendiendo también esto, ¿eh? Creo que es el mismo que en lo presencial, ¿no? Escuchar lo que pasa, escuchar lo que pasa, registrar a cómo están, registrar, todo empieza a ser eh, todo lo que pase, incluso a nivel conectividad, tiene que ver con la clase, ¿no? Si estamos desconectados, seguramente la conexión también está desconectada. Digo, empezar a tomar todo lo que propone este medio, las herramientas, cómo la gente se conecta desde un celular a veces me ha pasado a mí dar la clase desde el celular porque no sé qué pasó y no. Bueno, entonces, me parece que es eso, como estar adaptado a lo que va pasando Hay y algo que tener un pones de plan. manifiesto todo el tiempo, que es, de hecho, recupero una de las preguntas que creo que era Claudia quien la había hecho, esta tensión entre la transferencia y la construcción de saberes, ¿no? Y estás todo el tiempo poniendo en un nivel de reconstrucción y de construcción permanente del docente,
y en una gran capacidad de adaptarse y de producir en un escenario indefinido, incierto, y esto me parece que es Cierto. como lo que más vas poniendo en primer lugar todo el tiempo que te estoy escuchando. Claro, porque para mí es un antes y un después de esto. Eh, ya las clases presenciales después también van a tener que reformularse, porque después de esto, hasta nos va a parecer raro hacer una clase común, donde llegamos, digo, hasta se empezó, ¿no? Es casi cine lo que estamos haciendo ahora, cine, pero teatro, porque el cine no es en vivo tampoco, ¿no? No es al mismo momento, entonces es como la televisión en vivo, no sé, es algo raro, ¿no? Porque tampoco se puede editar, uno hace un trabajo y se lo está viendo en el mismo momento, entonces me parece que es algo revolucionario, la verdad. ¿Qué Este, esperas del día después, Mariano? ¿Qué te gustaría ¿Cómo? qué esperas del día después, post pandemia? ¿Qué ¿O qué espero el te día gustaría después? que sucediera? Y que me parece que incorporar, me parece que ya no hay que dar un paso atrás, siempre es para ir para adelante ahora. Entonces, me parece que esto nos dio una nueva manera y hay que ver ahora cómo se sostiene lo presencial, quiero decir, porque esto creo que ahora yo creo que va a durar algunos meses más y creo que se va a ir instalando. Creo que muchos seminarios van a seguir, aunque luego se pueda, creo que también otorga tranquilidad, ¿no? Digo, porque hay una paranoia también luego, incluso para los docentes, cómo proponer un ejercicio, cómo las distancias o no, y bueno, las medidas de seguridad y las cuestiones que a veces muchos docentes no tenemos la estructura para eso también, ¿no? Digo, para tener un espacio de unas dimensiones para que entren 10 alumnos y digo, entonces, incluso también para la gente también más grande, que también es más riesgoso. Me parece que ojalá todo se incorpore, no vuelva todo atrás. Este, Más allá de que Eh, el teatro es algo que tiene que seguir existiendo en el vivo, ¿no? Eso es el ritual, es maravilloso, y creo que se está extrañando y cuando vuelva va a volver con todo. eh, Mariano, vos trabajás en el Colegio Nacional con adolescentes y llevás unos 15 años, imagino que has estado en contacto con subjetividades muy distintas en estos 15 años y el concepto de adolescencia, como el de infancia, se rizomatiza, se amplifica y nos pone todo el tiempo, ya a los adultos mayores, en una también necesidad constante de actualización. ¿Qué es lo que te pasa con las últimas generaciones, con este trabajo, y cómo trabajar los textos clásicos? Esa es mi gran pregunta, ¿cómo haces para incorporar un contenido que en principio es muy distante del consumo cultural de estas generaciones jóvenes? Sí, con respecto a lo primero que me preguntás, yo creo que lamentablemente hace 15 años atrás yo sentía que los alumnos tenían mucha más avidez que hoy. Me ha venido sucediendo a lo largo del año, a lo largo de estos años. Eh, Creo que algo en esto que decimos del lenguaje, ¿no? Empezó a aparecer también toda la cuestión mucho más, ¿no? Las redes sociales y todo eso, creo que ha disminuido el nivel intelectual, con el cual estos alumnos llegaban hace 15 años atrás. Esto no ha pasado en las últimas generaciones, ¿no? Este, aún así, en esta experiencia en particular en el Buenos Aires, a mí siempre me sorprenden estos muchachitos y muchachitas, porque con respecto también a decir los textos clásicos, porque cualquier texto de este calibre, hay algo que tiene que ver con el ejercicio del intelectual, que también por ahí tiene el colegio, sobredimensionado también, eh, que hace que, por ejemplo, al primer ensayo vengan a letra sabida, pero no sabida más o menos, sabida, quizás toda la obra. Y esto es buenísimo, y siempre se los digo que incluso a veces digo, paren la mano, no se sepan todo tanto, porque les otorga una seguridad para empezar a trabajar que creo que no la he vivido ni con
el mejor elenco profesional que he dirigido. Este, más allá después de sub y bajas y de que a veces faltan y que y con los años creo que todo me parece que es más relativo, ¿no? Si alguno no tiene una férrea vocación o una devoción por el teatro, es todo más relativo, ¿no? Pueden ir, pueden no ir, tienen un examen, no vienen, bueno, cosas de las circunstancias, pero más allá de eso, hay algo en el estudio y por ejemplo, en el estudio de la letra, como algo que no es nada anecdótico, que es muy interesante, como, ya como lo que traen, ¿no? Como algo muy, muy concreto del intelectual saberse la letra, y esto es buenísimo, porque después uno puede avanzar en estos sentidos, ¿no? Hacer obras muy grandes, ¿no? Como hemos hecho Sol de Cristal, o Antígona Vélez, Eurídice, de Buñuel, bueno, un montón de Ionesco. Yo recuerdo cuando hicimos La Cantante Calva, texto dificilísimo, absurdo. Bueno, el primer día la letra sabida, todos, pero muy sabida, muy impresionantemente sabida. Bueno, eso es lo que rescato, ¿no? Hay algo Del de trabajo. cierta disciplina que también subyace en tu relato todo el tiempo, ¿no? Ya sea que con tus maestros referenciales en tu trayectoria, como en tu práctica, de lo que valorás, hay algo, ¿no? Contextualicemos un poco el Colegio Nacional, para quien no conozca de los chicos, que es uno de los colegios públicos con más renombre de la ciudad de Buenos Aires, es una usina de políticos, pensadores, filósofos, ¿no? Es un gran referente en el sistema formal de educación Sí, de la ciudad. sí. Y bueno, me parece que otorgan, está bueno, porque esto es tradicional en el colegio que existe el grupo de teatro, la compañía de teatro, y esto también me da mucha libertad siempre hacer los textos que quiero, plantearme estos desafíos de hacer obras grandes, ¿no? Luego con muestras finales, con varias presentaciones. eh, y bueno, me parece que esta cuestión intelectual ayuda mucho al alumno, ¿no? Y bueno, No, muchos alumnos luego han ido a IUNA y se siguen formando, y esto es lo mejor que me puede pasar, digo, como claro. lo que alguien decida a partir de la actividad o conociéndola, que alguien decida el futuro, Mariano, en me los parece. 15 años nunca se formalizó la currícula del lenguaje teatral como un espacio formal de educación, siempre ha sido una actividad No, complementaria de contraturno. no, por ahora no, siempre fue así, y yo la verdad que agradezco que sea así porque también eh, yo no creo que el teatro, por lo menos para mí, deba ser obligatorio, como una actividad obligatoria, porque al que no le gusta es un pelotazo también, ¿no? Quiero decir, no es fundamental que uno haga teatro, ¿no? Como no, yo, por ejemplo, cuando iba al colegio, las clases de música las odiaba, había que tocar un instrumento, y más allá de que la música es hermosa y me encanta en ese momento, para mí era un padecimiento, no me gustaba. Y bueno, Entiendo que a lo mejor tiene que ver con el modo, porque también pienso, por ejemplo, en mi caso, la obligatoriedad de un lenguaje me permitió conocerlo también, ¿no? Es como, fue una claro, experiencia bueno, reveladora que sí. quizás hubiera sorteado toda mi vida si no hubiera sido por la presencia formal de ese No, espacio. obviamente, y como también apareció el teatro en esa escuela, sí, está bueno conocerla, sí, obviamente, conocer, pero también cuando empieza a ser obligatorio y uno no quiere, y el arte es muy expuesto, eso es lo que tiene también, ¿no? El teatro es muy expuesto, entonces hay chicos que por ahí no quieren exponerse, y entonces a veces el teatro lo lleva a exponerse en algo que no quieren, bueno, no sé, ¿Cómo me parece que trabajas está con bueno. cómo trabajas con estos casos, Mariano? Pensando en que nuestros alumnos, en cuanto podamos, van a iniciar sus prácticas en diferentes espacios de formación teatral, muchos quizás donde encontramos sujetos alumnos que están siendo obligados de alguna forma a estar presentes en ese espacio, y son sujetos retroaídos o que vos notás de forma. ¿Cómo trabajas con esos casos de los alumnos que muestran más resistencia? ¿Qué sugerencia podés darnos? Yo
lamentablemente eso no puedo hacer sugerencias porque no tengo ejemplos de alguien que no quiera venir, porque en general van porque quieren. Pero sí hay chicos que a veces muestran, incluso estando en la clase porque quieren, muestran resistencias al trabajo y entonces empiezan a aparecer algunos temillas de conductas que hace algunos años atrás no me pasaba, ¿no? Entonces yo en este caso lo que los invito, va a ser horrible lo que digo, es a retirarse de la actividad. No, si no te, porque también respeto eso, digo, si no te interesa, si no te gusta, ¿para qué estás acá? ¿No? Digo, en ese sentido no hago ningún esfuerzo a que le guste, porque en este caso vienen por puro deseo, y si no les gusta, entonces ¿para qué están aquí? ¿No? ¿Has Igual trabajado, eso también, Mariano, en contexto de cárcel o de lugares más sociocomunitarios? ¿Tenés experiencia docente en estos no, ámbitos? No. ¿sabes qué? No he dado nunca en contexto así, no. Este, yo creo que el teatro, yo lo vivo como un gran placer, ¿no? Digo, es casi infantil lo que digo, como una actividad casi de, más allá de que vivo de ella, pero me genera mucho placer. Cuando me empieza a parecer algo con un displacer, a alguien que no le interesa lo que yo digo, entonces ahí algo digo, ¿para qué estamos acá afuera? Los dos, yo también me voy, digo, ¿para qué? ¿Qué Quizás sentido es una tiene? licencia que podés darte precisamente por la particularidad institucional, ¿no? De que quizás Claro, en exacto, otra institución del sistema formal, ah, exactamente, me exactamente. preguntaba que, Pero concentrándote te en puedo decir una cosa, mira, te puedo decir una cosa, también me ha sucedido en actividades, en lugares formales o en mis talleres, a veces que la gente viene, gente adulta, gente, ¿no? Que también sucede lo mismo. No sabe para qué está ahí. ¿Para qué está ahí? ¿No? Si no viene, no trabaja. eh, Creo que es parte, como te vuelvo a decir, también un poco fui formado así, ¿no? ¿Para qué estás aquí? Te preguntaban estos maestros, ¿no? ¿Qué querés de esto? Bueno, andate, chao, si no estás acá, no te interesa, andate, directamente, ¿no? Y por ahí es un poco brusco lo que digo, pero a mí me funciona, siempre porque para mí mismo, también cuando tomo una clase, lo que sea, también me planteo esto. ¿Cómo no se me ocurre no ir a una clase si yo estoy interesado en eso, ¿no? Y hoy, en general, la formación, más allá de los adolescentes, es medio relativo a veces. La gente no va porque a veces no va, y no va. Y como que podría ser, yo es algo que ni se me ocurre, faltar, ¿no? Bueno, Mariano, en el caso en el contexto específico del Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿qué crees que representa o que aporta la actividad teatral a la institución? ¿Y qué aportás vos como docente de teatro a la institución? ¿Cuál es el diferencial tuyo respecto del resto de cuerpos eh, docentes? y me parece que en ese sentido es un lugar donde el alumno se encuentra con algo que le puede organizar la vida después. Organizar no me gusta la palabra, definir, encontrar, encontrar una vocación y algo artístico, en ese colegio donde, ¿no? Que una cosa mucho más humanista y mucho más, ¿no? De carrera, me parece que es un valor que tiene eso, y la posibilidad y la cuestión que es una actividad gratuita, que tiene muchos horarios, donde no es que no hay un solo horario, entonces los chicos no pueden. Entonces hay muchas posibilidades para que eso pueda ser, ese encuentro suceda. Formalmente, ¿cómo Eh, funciona? ¿Son múltiples grupos que trabajás en simultáneo y por rango de sí, edad o cómo se organiza la no, educación? son horarios a lo largo de la semana, contraturno, varios horarios, mañana y tarde en general, donde los alumnos pueden ir cuando no están cursando ¿no? Si van a la mañana, van a la tarde, si van a la noche, pueden ir a la tarde y a la mañana, o sea, eh, sí, y van de todas las edades, o sea, es mixto el tema de edades, Acá ¿no? están Y, preguntando si... No, dale, sí, termina, sí, sí. no, eso. Acá preguntan si en el Nacional hay otro espacio extracurricular o solo teatro. No, hay muchos espacios de todo, hay coro, hay bandas, hay un montón de actividades, yoga, bueno, ajedrez, no, es un amplio espectro lo que
es el departamento de extensión al cual yo pertenezco, Vale. donde tenemos un Zoom, donde hay muchas aulas para todas estas cuestiones, ¿no? Un espacio muy generoso también. ¿Y la comedia, cómo se configura? ¿Con alumnos de los distintos grupos o son distintos proyectos según cada aula? Y no, se configura con un grupo que trabaja los días sábados, que tiene que ver con lo que va pasando en la semana, con gente que va llegando a los talleres y se van sumando a esta comedia, a este grupo. Eh, Va cambiando cada tanto porque muchos alumnos egresan. A veces después de egresar siguen trabajando en el grupo. Eh, cada año va fluctuando, o sea, porque tiene que ver con eso, porque a veces hay alumnos que por ahí hace 5 o 6 años que están, pero ya egresan y ya después no les da seguir en el colegio, bueno, cosas. Pero es otro espacio donde se produce, digamos. Buenísimo. Bueno, yo lo que haré entonces ahora es liberar micrófonos para poder abrir la voz de nuestra bella audiencia y que puedan hacer las últimas preguntas antes de despedir a Mariano, que ha sido muy generoso. Así Por que favor. solicito que levanten la mano, que me avisen por privado y libero el micrófono. ¿Cómo ¿Quién no? quiere romper el hielo? Claudia. Claudia es una de las integrantes de la cátedra, Mariano. Claudia, bueno, hola Claudia. Hola Mariano, bueno, qué gusto poder conversar contigo en este primer conversatorio que nos parece súper interesante para poder poner en contacto a los estudiantes en formación, a los docentes en formación, con alguien que ya tiene un poquito más de trayectoria en otros espacios como el Nacional en este caso. Claro. Tengo un Buenísimo. montón de preguntas para hacerte, algunas ya Bueno, las fuiste respondiendo. Sí me interesaba ver esta cuestión de qué pasaba con esta cuestión de ese saber que uno transmite como docente, pero que al mismo tiempo, digo, nos genera esa tensión para que en un espacio tan colaborativo como el teatro, tan colectivo, se dé precisamente esa construcción con el aporte de los otros y las otras que están participando, ¿sí? Esto de poner casi en un plano de igualdad ese saber que el docente que está formando, digamos, está propiciando con aquello. Entonces me interesaba, digamos, que por ahí pudieras profundizar un poco más acerca de cómo trabajás vos en esta construcción de tanto de los espectáculos como en tu trabajo en la enseñanza, ¿no? bueno, me parece que esto que hablábamos anteriormente, ¿no? Pensando en esto de, eh, creo que, vuelvo a repetir, el saber no está en un lugar iluminado, por arriba de nadie, eh, tanto en la docencia como en el trabajo de la dirección. Eh, Sería muy necio para mí decir que sé todo, que antes de empezar a dar un seminario, donde yo también lo tengo sistematizado, ya sé todo lo que va a pasar. Eh, lo mismo pasa con un espectáculo. Entonces, creo que es esto, ¿no? El trabajo de la docencia es junto, ¿no? Digo, el alumno aprende del docente y el docente del alumno, pero no es una frase hecha realmente, es así, porque a medida que uno va avanzando en la labor, uno en el trabajo va aprendiendo. Yo creo que no podría dirigir si no habría dado clases, no sabría cómo hacer, ¿no? El tema de sigue siendo la docencia un área de formación para mí como director. A veces me pasa que en una clase descubro algo que puede servir para un ensayo luego, ¿no? Como es dinámico, el teatro hay algo de dinámico, de ejercicio, entonces a veces para modificar un ejercicio porque algo pasa que no funciona, descubro algo que antes no lo sabía. Entonces me parece que el saber es móvil y no está en ningún lado y se construye. Digo, yo no puedo darle una clase a nadie. Entonces, ¿qué pasaría si le doy una clase a nadie? No, siempre uno necesita un otro para que ese saber se refleje y vuelva modificado.
Tengo una pregunta de Marcela Bertoldi, es otra de las profesoras de la cátedra, Mariano. Sí, cómo no. ¿Vos? Hola, ¿qué tal? Encantada. Yo voy a aclarar algo. Soy profesora, pero de la parte generalista, soy profesora en ciencia de la educación y hace muchos años que estoy trabajando en el profesorado. Desde ese lugar va a ser la pregunta, Sí, ¿sí? Me pareció muy interesante esto que planteas, que vos decías, esto de uno tiene que llevar el mapa y en el territorio se verá, que tiene que ver sí, también con esta cuestión de, bueno, de la transmisión, del trabajo conjunto, compartido entre los estudiantes y el profesor, que es algo conjunto, que son saberes que se van construyendo. sí. Yo lo que te quería, me pareció muy, muy atinente y más en este espacio, ¿no? Que no es que se vaya a improvisar o a ver qué es lo que pasa, sino que refuerces un poquito esta idea de que es llevar el mapa para tomar después buenas decisiones en ese encuentro con los estudiantes o con los actores, actrices en la dirección de una obra, suponte. Claro, porque, vuelvo a repetir, el hecho teatral es un hecho físico, permanente y cambiante, y entonces uno a veces tiene toda una idea preconcebida. Me pasa mucho en las clases eso, ¿no? Que a veces pienso la clase, digo, no, pues tengo que pensar la clase, ¿no? Como algo de autoexigencia de, de lo que tengo que pensar, ¿no? Como un super yo que aparece. Hay días, a veces no, pero sobre todo en esta nueva etapa, ¿no? Que el tiempo es otro, el tiempo corre de otra manera, pasan cosas, la conexión, que no, que sí, que no sé qué, pasan otras cosas que antes no pasaban. Eh, entonces, me parece que es eso, es estar atento al instante, ¿no? Atento al instante y algo que tenía planificado, bueno, volviendo a lo presencial, a veces uno y llega y la clase se da cuenta que es otra, incluso la opuesta, la que incluso eso que va a ser no tiene que ser lo opuesto, porque hoy no da por nada, no da por nada. Y en los ensayos también pasa que justo Claro. hay un ensayo replanificado y el actor avisa 5 minutos antes que no puede venir. Entonces hay que hacer otra cosa. ¿No? Bueno, yo lo que quería hacer, listo, no, hoy no se hace. Bien, ¿No? pero Estar como esta, activo, permanente. Sí, claro, sí, estas decisiones que te permiten, bueno, tenía algún esquema, tenía un mapa en la cabeza y cuando llego al territorio, ese mapa surgen otras cosas, pero dentro de un nivel de previsiones sí, como posibles para poder tomar buenas decisiones en esa marcha. Lo estoy pensando en el sentido de los estudiantes en formación, ¿sí? Y mismo de los docentes, porque eso permite de alguna manera reflexionar, independientemente el espacio que uno ocupe, ¿no? O sea, que no va de la sí, nada, va con un mapa, con un esquema, con... sí. A mí igual a veces, eh, por ahí acá, bueno, estamos ¿no? en, charlando con docentes o futuros docentes, a veces también llegar con el vacío es bueno, llegar con el vacío, ¿no? También, no sé lo que vamos a hacer hoy, realmente no lo sé, y hablo del teatro, ¿eh? Después hay otras artes que requieren artes y también y saberes, y digo, a veces el vacío, el silencio, y empezar a escuchar qué pasa ahí, cómo están hoy, qué devuelven, qué hicieron, qué quedó de la semana pasada, qué preguntas, no sé qué. Eso a veces dispara una clase que no estaba ni pensada ni se me había ocurrido. Quiero decir, puede ser una cosa y puede ser la otra. También, Mariano, No, para a veces llegar a ese punto, hay un trayecto previo que te permite tener determinados recursos para sí, poder bueno, estar eso sí. preparado de esa Claro, situación, Sí, ¿no? sí, 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 eso por sí. ahí
no es un vacío y no es de la nada, sino que lo recuperás de la experiencia, que también está Sí, bueno, pero seguramente. Puede ser que haya algo que, esto tiene que ver con, bueno, con el estudio, con las herramientas, ¿sí? Con las claro, herramientas. Pero siempre, si yo diera, nunca di un taller para docentes, también diría que se olviden de todo para ver qué pasa ahí. Sobre todo en el teatro, ¿eh? Digo, porque va a suceder que uno, vuelvo a repetir, lleve una clase recontra pensada, de principio a fin. Y eso nada se puede hacer. A mí me ha sucedido, yo a veces doy 2 talleres de entrenamiento paralelos, ¿no? Anuales, y entonces, o a veces es la misma tema, a veces con la misma temática, pero 2 grupos. Y pienso una actividad, la misma actividad para los 2 grupos, y a veces en una la puedo hacer y en otra no la puedo hacer, pero no da. Y yo soy el mismo, mi saber es el mismo, Sí, sí, sí. pasó un día quizás, o de la mañana a la noche, y algo sucedió que no va. No, la hice, pero no. Tendría que haber hecho otra cosa, porque no daba. Y eso es misterioso. No hay Eh, otra. Me gustaría, antes de seguir con la palabra del equipo docente, que se animen un poco nuestros alumnos a hacer alguna pregunta. Por favor, vamos, adelante. Venga. Milagros, ¿quién está por ahí? Anabel. ¿Se puede? ¿Anabel? Sí, dale, Sí, ¿cómo Anabel, no? adelante. Vamos, Sí. Anabel. No, no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, o sí, Pero pero vamos. no, destaco de la obra de Cartoon que dirigiste Sí, en el Cervantes, sí. que la vi el otro día que la pusieron en línea, Ujú. y me pareció que de los espectáculos que estuve viendo, me pareció que se podía ver desde Claro. audiovisualmente, ¿no? Ajá. Además de que el tema es un temón y que la forma en que lo aborda Cartoon desde lo textual es Sí. alucinante. Lo que te quería preguntar es cómo hiciste esa traducción a escena. ¿Cómo pensaste ese diseño escénico en donde todo está contado como en un super plano y pasan diferentes cosas abajo, arriba, al costado, atrás, Sí. adelante? ¿Y cómo te llevaste con ese tejer esa historia tan inmensa en un tiempo tan largo, porque aparte es una obra larga, Sí. y que sin embargo uno la mira así como de un tirón y quedas atrapada ahí? Eso. Qué bueno que te pasó eso. Bueno, mira, si hablamos de metodología, justo estábamos hablando de metodología, con esa obra me pasó algo que no me pasó con ninguna otra, que es que, digo esto que a veces uno puede ir a un ensayo sin saber tanto, ¿no? Vamos al ensayo ahora, que es de lo que estamos hablando, ¿no? De Sacco Vanzetti. Era la primera vez que dirigía en un teatro oficial, con esa cantidad de actores, en esa estructura, era distinta, por lo menos para mí hasta el momento. Un poco por eso, pero no solo por eso, sino que para este material necesité saber ir al primer ensayo con toda la apuesta sabida, quiero decir, como si fueran fotogramas, armé momento a momento, ¿no? Trabajé mucho con el escenógrafo, con todo el equipo, pero eran casi como fotos, ¿no? Y entonces eso fue como mi timón en todo el proceso, y era raro porque jamás había trabajado así y nunca más sucedió otra cosa así, quiero decir, en la metodología. Y eso me sirvió, no sé por qué, no lo puedo explicar, pero sentí que tenía que ir como si fuera una película, ¿no? Como si fuera un story, no sé cómo se llama, lo de los cineastas. Reward. Sí, claro. Eh, y eso era extraño también, porque para los actores también, porque yo les planteaba cosas muy concretas, tenés que estar acá, después en esta escena allá, era como muy estructurada quizás la apuesta, en algún sentido, y esto también, ¿no? Que tenía que ver con algo épico, con algo eh, monumental en la apuesta, no podía dejarlo a ver qué pasaba en los ensayos, a ver, digo,
Bueno, Trato de otra vincular experiencia. algo, Mariano, de esto que estás diciendo, Sí, porque casualmente en la práctica pedagógica te interesa ese momento de incertidumbre y de como libertad total, pero casualmente en la práctica artística sos un gran fanático de los textos clásicos que tienen una estructura totalmente rígida, ¿no? claro, totalmente. Sí, sí, sí. Pero dentro de esa estructura, por ahí, después, digo, por citar otro trabajo de un teatro oficial, fue Bloom, donde si bien sí tenía un plan marcado de puesta, de unos insertos musicales, de cosas muy concretas, de también tener el proyecto escenográfico meses antes, con salidas, entradas, ver qué sucede. Pero también había un espacio de ver ahí qué pasaba, ¿no? Ver lo que iba pasando. Tortonese, con ese elenco, con ese yo, en el Regio, había que ver cómo funcionaba todo eso, y ahí sí existió, por lo menos desde la apuesta, el lugar también de la incertidumbre, de ver qué... eh, quiero decir, me parece que el tema de la incertidumbre se da siempre para mí, porque es como a partir de ahí se construye, de no saber, del no saber hasta que algo me dice que se empieza a saber algo, ¿no? El movimiento de un actor, lo que propone un actor al decir algo, y eso empieza a armar sentido. Y en la repetición, además. Y volviendo a Sacco y Vanzetti, sí, más allá de que había una ruta, después había que construir cómo se decía eso, ¿no? Cómo se decía, cómo se habitaba, cómo la música, para mí el texto de Cartoon es muy musical, ¿no? Digo, todo el tiempo hay cambios de ritmo, hay ¿no? Hay monólogos, hay cartas, hay alegatos, hay juicio. Entonces, la música tenía que cambiar permanentemente, ¿no? Y había música en escena también, eso también era parte también de la propuesta, ¿no? Que fuera como un ritual, como si fuera un oratorio. Bueno, no sé si contesta la pregunta, Anabel. No sé. Sí, sí, claro que sí. No, felicitarte, fue una belleza Bueno, inmensa. Y también con esto que decías antes, ¿no? A veces uno desde el interior no tiene la posibilidad o el recurso claro, o el tiempo para poder vivenciar semejante espectáculo con semejante puesta en escena, ¿no? Digo, estamos acostumbrados a trabajar con poquitas cosas, resolverlo claro. con casi nada y no, fue maravilloso y los músicos en escena fue como hermosísimo también. Gracias. Bueno, sí, 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 la Vamos, verdad que, bueno, gracias a vos, gracias, gracias, gracias. la palabra a Marcela Juárez. Te cuento, Mariano, Marcela es otra de las integrantes de la cátedra, pero a la vez es directora del Club de Teatro, que es una de las grandes escuelas independientes de formación teatral de la ciudad, que acaba de cumplir 25 años. O sea, damos la palabra a Marcela, que tenés el micro cerrado. Ahí Ahora. está, ahora estoy. Hola Martila, ¿cómo estás? Hola Mariano, muchísimas gracias por estar acá, gracias. No, por favor, un placer, un placer. Igualmente. No, me interesan varias cosas de las que dijiste. Yo también he trabajado en escuelas, puntualmente en la escuela universitaria, secundaria de acá, que tenemos teatro curricular. Sí. Y me interesa mucho este tema, porque muchos de los que trabajamos con adolescentes y en escuelas nos los hemos planteado y hemos resuelto cosas, pero ¿cuál es tu opinión respecto de esto que decís de la obligatoriedad y de la oportunidad que puede ofrecer el teatro? Y si es que has tenido oportunidad de trabajar en escuelas con teatro curricular, digo, ¿de qué manera podés adaptar este recurso del artista en la escuela, que creo que es lo que nos interesa, Sí. ¿no? No del maestro que enseña arte, sino del artista incluido en la escuela, y qué es lo que vos crees que puedes aportar en eso, que ya veo que es mucho, y si has tenido oportunidad de estar en escuelas que tienen curricular, el teatro, ¿cuál es tu modo, tu posibilidad de adaptación? Porque a veces eso significa evaluar con nota numérica, significa la obligatoriedad. Sí, está buena la pregunta. Me sucedió hace muchos años atrás, di clases en un colegio privado, que era obligatoria la actividad para la primaria. Yo no la pasé bien, no la pasé bien, porque notaba eso, ¿no? Que había que cumplir con un deber, chicos por ahí muy chiquitos que no les gustaba, y entonces había que ser medio maestro jardinero, no sé, y sentía eso, la obligación por parte, incluso para los alumnos y para mí, de establecer algo que no sé si ambos estábamos muy interesados en desarrollar.
Entonces, yo por eso creo que la actividad teatral me van a matar muchos colegas, y no debería ser obligatoria, nunca, nada debería ser obligatorio, ni la enseñanza. O sea, debería ser obligatorio, pero digo, el hecho de poner un conocimiento, imponerlo, me parece que hay algo medio viejo ya en eso. Que creo que me parece que cada uno debería haber un colegio ideal donde cada alumno pueda desarrollar su potencialidad. Bien. Y lo digo por experiencia, porque digo, del colegio primario y del secundario, solo recuerdo leer y escribir, no me acuerdo de nada. Sí recuerdo mis clases de teatro, por ejemplo, ¿no? Que descubrió algo de mi potencial, me pude yo también conectar, pero a veces el alumno no lo encuentra a priori. Yo entiendo que a veces, digo, haya que ver qué es lo que hay ahí. Pero creo que la educación en general nunca se preocupa por eso. Se preocupa por enseñar unas cosas y que queden claras y que les sirva. Entonces, me parece que, bueno, no sé, es una opinión personal. Sí, sí, por eso te la pregunto, porque supuse que iba por ahí. Igual apelo a lo que decía Juan hoy, que tal vez para él fue su oportunidad el teatro en la escuela de descubrir el teatro. En ese caso el teatro sería una oportunidad para muchos que si no, no lo hubiera... Por eso digo, para mí fue una oportunidad también que se haya prendido esa lucecita ahí y que me alumbró. Y bueno, y fue maravilloso y lo agradezco. Agradezco a ese colegio esa oportunidad. Sí, ¿no? Sí, me parece súper interesante esto que decís, de que consideres que no debería ser obligatorio. Sin embargo, como hay muchos que sí trabajan en espacios obligatorios, sí está bueno no perder esa discusión, no adaptarse completamente, sino empezar a buscar de qué manera el teatro no sea una imposición. Digo, por eso lo pongo. ¿Qué manera no sea una imposición? Que haya maneras, que no sé qué, que el chico, los que no quieran participar, miren, que no sé, que hagan una escenografía, que hagan... Porque si no se generan problemas de conducta, no se entiende nada. A mí me pasó, las di yo muy mal las clases, pero de las clases no se entendía nada, ni lo que yo quería decir, ni lo que querían hacer los chicos, ni... ¿Para qué? Yo decía, ¿para qué estoy acá? ¿Qué es esto? ¿No? Pero bueno, fue una experiencia la cual uno puede reflexionar, y no, respeto muchísimo a los docentes que hacen ese trabajo, que es un montón. Y seguro encuentran caminos, a lo mejor encuentran caminos interesantes. Lo que sí me parece que está supuesto. bueno de lo que planteás es la discusión. Yo estoy hablando que yo no lo encontré y espero que ninguna vez tenga que hacerlo así. Por ahí lo tendré que hacer alguna vez. Claro. Pero me resulta incómodo, ¿no? Que le guste el teatro a alguien, nos dice, no quiero, profe, no quiero. No, pero tenés que hacer, ¿por qué? ¿No? Bien. Está bueno. Gracias. Vamos con la última pregunta del equipo docente. Flor, te doy la palabra y cerramos con algún comentario de alumnos. Flor. Hola, Mariano. Flor es estudiante de cátedra de la práctica de la enseñanza, Mariano. Bien. Mira, cuando arrancaste hoy este conversatorio, planteaste al principio, cuando uno tiene claro qué transmitir, qué puntual, hiciste como mucho hincapié con eso, y a mí me parecía por ahí interesante si lo podías recuperar a ese qué, que marca tu intencionalidad docente, digamos, en este punto de... si nos podés transmitir ese qué que a vos te sostiene tu práctica. Bueno, sí, está buena la pregunta, porque me ha pasado no hace tantos años, quizás hace 2 o 3 años. Yo antes daba clases, pero por ahí, no digo que ahora lo sé, pero es la sensación que tengo, ¿no? Daba clases, ¿no? Y hace algunos años empecé a entender qué es lo que yo sé o investigo que puede concretamente servir, ¿no? Porque el arte actoral es variado, es muchísimo, es inasible, hay millones de técnicas, millones de propuestas físicas, corporales. Por ejemplo, algo en lo que yo empecé a hacer pie, empecé a darme cuenta que podía transmitir ese conocimiento puntual, eso, por ejemplo, sobre el tema de la palabra, ¿no? Entonces empecé a pensar que ahí, que era algo en lo que yo sí claramente sabía que podía enseñar, no porque yo lo tenga resuelto, ni en mi puesta ni en mi práctica, pero sí es algo que yo puedo reflexionar en voz alta y reflexionar con los otros. Entonces, y ahí creo que se me armó esto de saber qué enseñar, no enseñar por el hecho de tener la vocación docente, pero sí empezar a especializar en qué es lo.
si alguien viene a un taller mío, saber que viene en busca de algo concreto y yo saber qué ofrecer concretamente, ¿no? Más allá que uno después, ese saber dispara otras cosas, ¿no? Pero sí, creo que uno con el tiempo y con el recorrido empieza a tener una cosa que quizás es una cosa que decir. Claro. Siempre es una cosa, creo que no hay mucho más, ¿no? Gracias, Mariano. Bueno, ¿alguna pregunta final, comentario por parte de los alumnos? Si no, le doy la palabra a Betty para que cierre. ¿Alguno de nuestros alumnos que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Dale, Belén. Belén. Hola, Belén. Hola, Belén. Nada, primero decirte que me encantó poder poner tipo un debate, una discusión, la charla, porque me gusta saber que no es todo tan perfecto como no los plantean en la cátedra. A veces como está bueno, qué sé yo, tener una mirada como más estructurada, como esto pasa así, y tenemos que ir al diseño curricular, y después no sé qué, y qué sé yo, o sea, como para ordenarnos, pero también me encanta la idea de, bueno, pero también pasa esto, entonces atentis, porque no solamente es de esta manera, que en muchos casos también nosotros en las cátedras abrimos estos debates y por ahí decimos que si se nos presenta tal situación o qué sé yo, pero que alguien también comparta su experiencia y que hable de otro punto de vista o de otro lugar con otra experiencia, la verdad que agradecida. Y gracias por compartirlo favor, con nosotros. un placer para mí, se retroalimenta la conversación. Gracias, Buenísimo, Belén. gracias. Bueno, propongo que muchas queden todos los micrófonos liberados. Creo que así estamos. Y vamos a darle un gran aplauso a Mariano. Gracias a ustedes, chicos. Todos, gracias. Muchas gracias, ha sido muy generoso, muy claro, súper interesante este primer conversatorio. Así que muchísimas gracias por sumarte de entrada a este proyecto y gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Mariano, te doy la palabra final a vos. ¿A mí? Claro, al invitado. Bueno, yo les agradezco muchísimo porque uno hablando y charlando también reafirma, sigue aprendiendo, ¿no? Si uno sigue, por lo menos mi tarea es de seguir permanentemente profundizando y en esta charla seguramente algo también aprendí, como aprendimos todos hoy, y sobre todo pensar cada uno en su actividad, ¿no? Y todo el tiempo reflexionarla, cosa que está muy buena y creo que bendigo la cuarentena porque también sucedió este encuentro. Así que no hubiese sido de otra manera, seguramente. Un genio, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo a todos, nos vemos la próxima. Chao, gracias. Un placer.